En 1895, el cirujano Fritz de Kervijn publicó 5 casos de afectación del extensor pollis brevis y del abductor pollis longus en el primer compartimiento extensor de la muñeca, llamándole tendovaginitis crónica seca para diferenciarla de las formas inflamatorias y sépticas. Algunos autores de lengua inglesa afirman que el mismo cuadro clínico había sido previamente descrito 2 años antes en la 13ª edición del Anatomy de Henry Gray. Desde luego no pudo haber sido descrito por el propio Gray, que había fallecido 34 años antes de esta edición, en 1861. Pero en cualquier caso, desde la publicación desde el citado artículo europeo, esta entidad patológica se conoce con el epónimo del cirujano suizo, discípulo de Kocher, como tendinopatía de Kervijn. La afectación de las vainas puede deberse a una inflamación aguda, tendinitis, o más frecuentemente a su irritación crónica, tendinosis, por lo que en rigor el cuadro que engloba ambas formas debería ser denominado tendinopatía del primer compartimiento extensor de la muñeca, o si se prefiere, tendinopatía de Kervijn. Es una enfermedad producida por la inflamación crónica de los tendones del pulgar, abductor largo y extensor corto, que da lugar a que el comportamiento que rodea el tendón se hinche y sea grande a nivel de la muñeca, en la base del pulgar. Esta lesión está producida por los movimientos repetitivos de la muñeca y el pulgar, como ocurre, por ejemplo, en los dibujantes. También se da en delineantes, cirujanos, profesionales que usan de forma continuada el ratón del ordenador, etc. Se manifiesta por tumefacción a nivel de la estiloide radial con dolor intenso al mover el dedo o apretar la mano. Con frecuencia el trabajador refiere no tener fuerza para sostener objetos. Cuando se producen flexotensiones repetidas, el líquido sinovial que segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y produce una fricción del tendón dentro de su funda, apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, indicios de inflamación. Así, el deslizamiento se realiza de forma cada vez más forzado. La repetición de estos movimientos puede desencadenar la inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, cronificándose la situación e impidiendo finalmente el movimiento. Mujeres entre 35 y 55 años de edad, con una mayor capacidad para angular la muñeca. Madres de niños entre 6 y 12 meses de edad, en las que el gesto de levantar al bebé provoca la aparición de la tendinopatía. Este último hecho podría estar relacionado con retención de líquidos y o desgarros hormonales del periodo postparto. En personas diabéticas con artritis reumatoide, personas que se relacionen con actividades repetitivas que implican el uso frecuente del pulgar, con desviación lateral de la muñeca y en algunos casos con traumatismo agudo de la muñeca. La incidencia es mayor en mujeres, 3 es a 5, con una frecuencia más alta en la quinta y sexta década de la vida. Mayor incidencia en mujeres jóvenes con profesiones que exigen reiteradas pinzas de fuerza. Los factores predisponentes a la aparición de tendinopatías en el primer compartimiento son sobreuso, descompensación entre actividad y reposo, debilidad de la musculatura proximal o desequilibrio muscular, laxitud ligamentaria que ocasiona cierta inestabilidad de la muñeca, realización de patrones de movimiento inadecuados. Estos factores mecánicos pueden provocar daño en el primer compartimiento mediante un mecanismo de compresión continua secundaria a un movimiento continuado o muy repetido, como ocurre en la mayor parte de los trabajos realizados con la mano, en lo que se solicita la pinza anatómica, como son escribir, tocar instrumentos, juegos de video, teclado informático y otras actividades similares. Habitualmente, la tenosinovitis de Kervijn es de origen mecánico por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal osteofibroso. Suele ser por la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar y el índice, como ocurre en las etiquetadoras de la industria textil, por la flexoextensión reiterada de la articulación trapecio-metacarpiana propia de las planchadoras industriales, en cuyas planchas el botón de vapor solo puede ser accionado con el pulgar de la mano derecha, o de la articulación radiocarpiana por maniobras repetitivas de la muñeca en desviación radial cubital, como ocurre en las carniceras, pintores o chapistas.
Diseñar el puesto de trabajo a fin de minimizar los esfuerzos, los movimientos y las posturas forzadas de la mano y la muñeca. Agarrar los objetos con la mano y evitar hacerlo con los dedos, sobre todo si se ha de manejar pesos mayores de 4 kilos. Utilizar herramientas de empuñadura ergonómica y ratones de ordenador que se adapten a las medidas de la mano. Inmovilización transitoria con una férula para evitar los movimientos que causan dolor, acompañado de frío local y antiinflamatorios por vía oral. Si el dolor persiste, se puede realizar una infiltración con esteroides. La fisioterapia consistirá en movilizaciones pasivas del carpo y del codo, masaje descontracturante de la musculatura del antebrazo y estiramientos de la misma mientras se aplica un spray de frío. Para el dolor podemos aplicar ultrasonidos y/o corrientes analgésicas seguido de ejercicios de tonificación. En los casos rebeldes se debe recurrir a la cirugía.